Reconocerán que el peor papel me toca a mí hoy, porque hablar de Europa y de España es hablar no de la poscrisis, sino de la precrisis o de la crisis que no cesa. El título del seminario no se acomoda mucho. Y además he hablado recientemente, ¿no?, estos días, después de un cierto periodo, iba a decir de silencio, no es cierto, de reflexión más bien interna, un poco cansado de ver la falta de decisión desde el punto de vista de los líderes políticos europeos, incluidos los españoles. Decidí aparecer y dar mi opinión, es muy reciente, muchos de los amigos presentes me han hablado de esa aparición o de esa comparecencia de prensa de hace unos días, que se complementaba con algo un poco más breve, tal vez un poco más sarcástico, y que en parte quiero que sepan ustedes que es un homenaje a don Pepe Iturriaga. Fue él el que me inspiró una frase con la que comienzo ese pequeño trabajo que colgué en Huffington Post, España. Ya sé que en España Huffington Post es imposible, allí le llaman el Jacinto Post. Y acordándome de don Pepe Iturriaga, empecé ese trabajo diciendo: imagínense que los líderes políticos de Europa, en un ataque extemporáneo de lucidez, empezaran a ver la realidad como los ciudadanos europeos de la calle. Y a partir de ahí hacía una reflexión con una serie de propuestas. Pero no resisto la tentación, pues lo hemos hecho siempre, aunque el modelo de la tribuna no nos acompaña, a completar un fantástico razonamiento de Ricardo Lagos para comprender la que tenemos, no la que viene, la que tenemos, el papel que va a jugar China dentro de esa inmensa cuenca Asia-Pacífico y los factores que él, citando a Kissinger, ha puesto de manifiesto, al que, incluso con el informe de 1907, hay una constante histórica que uno, volviendo la vista atrás y ni siquiera necesitando remontarse a los tiempos de Confucio, se viene produciendo. Deviene siempre la potencia hegemónica en el mundo aquella que se convierte en acreedora de las potencias que antes fueron hegemónicas. Y esta regla funciona. No sé qué tiene que ver Ocampo con la economía, pero lo cierto es que las potencias europeas se diluyen, por expresarlo simbólicamente, cuando para salir adelante necesitan el plan Marshall. No digo ya la ayuda para ganar la guerra. Cuando hay una nueva potencia a la que se necesita incluso desde el punto de vista financiero. Bueno, no sé cómo se va a administrar eso, pero si miro a los amigos chinos, tienen 600.000 millones de dólares de deuda soberana europea, a pesar de lo cual, en la anterior reunión del G20, no en la de México, invitaron a los chinos a formar parte de este Fondo de Estabilidad Europea de 500.000 millones de euros. Debo decir, fueron prudentes diciendo: nosotros ya tenemos 600.000 millones de dólares, 580.000. Quiere decir que ya tenemos el 80% de lo que ustedes todavía no han puesto en marcha. Las noticias de ayer eran confusas. Bueno, no, se retiraron. Prefieren participar en otras cosas. Tienen 1,3 billones de dólares de deuda americana, deuda soberana. Por tanto, con razón Hillary en la penúltima visita a China, cuando preparaba una de Obama, y la prensa insistía constantemente en que en la agenda se iban a plantear o se había planteado el problema de los derechos humanos, en un momento determinado le salió el carácter y le dijo: usted le metería el dedo en el ojo a su banquero. Tenga un poquito de calma. No, pues bien, volviendo al tema de mi intervención, que trataré de hacerlo lo más conciso posible, me ha sorprendido que la intervención del presidente Calderón me podría haber ahorrado incluso intervenir. Respecto de Europa es absolutamente lúcida.
Creo que su intervención sobre el comercio internacional también. Como ven, tengo siempre pasión por el diálogo. Es verdad que las relaciones comerciales, mientras más abiertas sean, mejor. Sin duda alguna, hay que tener cuidado para que sean equilibradas. No solo que haya una gran apertura comercial, sino para que la gran apertura comercial mantenga ciertos equilibrios. Y finalmente es verdad que en el manejo de las materias primas, sobre todo alimentarias, se están provocando incluso la espoleta que desató las revueltas árabes, que fue, una vez más, como pasaba en el siglo XIX en Europa, una revuelta del pan. Comenzó siendo una revuelta del pan. Tenía otras implicaciones que afectaban a la dignidad y a la libertad, pero fue una revuelta del pan con motivos que ya están relativamente analizados, de una subida, de una crisis alimentaria por la sequía rusa, en fin, y una subida especulativa del precio de los alimentos insoportable para esos segmentos de población. Pero es verdad que había operadores financieros, y los hay, no se ha corregido, no hay voluntad política para corregirlo, no es que no se pueda corregir. Yo nunca he propuesto que se prohíban las operaciones de compra alimentarias a futuro. Es decir, si alguien quiere comprar 7 cosechas de arroz, que la compre. A lo que me opongo, y coincido en eso, creo que lo hemos hablado muchas veces con Carlos Slim, es que el que compre 7 cosechas de arroz las pueda comprar afianzando el 5% de su valor. Esto me parece un disparate. Por tanto, si los bancos centrales deciden que tiene que poner el 60% de su valor para comprar las 7 cosechas de arroz, les aseguro que la especulación sobre los alimentos disminuirá en un 80%, porque nadie se atreve a pillarse las manos en esas magnitudes, pero es mucho más fácil, con el 5% de fianza. Compro 7 cosechas de arroz o de trigo, de lo que va a depender la alimentación de muchos millones de seres humanos. ¿Qué ha pasado con Europa? Que digo, hay problemas de fondo, pero hay problemas inmediatos, problemas de emergencia. Y esos problemas de emergencia, que no son del día de hoy, aunque todos los días vivimos una emergencia, que vienen desde el estallido de la crisis de 2008, que probablemente es la consecuencia de otras. Vivimos en una situación de emergencia con una institucionalidad europea que no está preparada para la emergencia. El proceso decisional europeo se bloquea ante la emergencia. No tiene capacidad de respuesta para la emergencia. Además, ha retrocedido. Un proceso que es, le guste o no la expresión a algunos, de federalización. Y el proceso de federalización llega a tener una sola moneda para 17 países con un solo banco central, lo cual significa que los bancos centrales de 17 países han perdido competencias que son fundamentales para el Banco Central, sin que el Banco Central Europeo, dentro de esa zona monetaria, que es soberanía cedida por todos, ceder la soberanía de la moneda, sin que el Banco Central Europeo sea un banco de último recurso o pueda intervenir en los mercados para frenar los movimientos especulativos en las deudas soberanas. Les pondré un ejemplo que tal vez lo sigan, porque no tenemos mecanismos para eso. Cuando firmamos el acuerdo que nos llevó al euro, como en Europa va despacio y era lógico, fue hace 20 años. Por tanto, yo estaba en la firma del acuerdo. Y el acuerdo era un acuerdo de unión económica y monetaria. En el 98 se decide poner en marcha la unión monetaria. Y nadie cree necesario, casi nadie, poner en marcha una unión económica y fiscal. Algunos advertimos en el 98 que si había una sola política monetaria y divergentes políticas económicas y fiscales, en la primera crisis económico-financiera se produciría lo que llamábamos en aquel momento choques asimétricos. En esa estamos, en los choques asimétricos de una sola política monetaria para situaciones que antes y ahora eran radicalmente distintas desde el punto de vista de las divergencias económicas. Bueno, y he dicho ya tantas veces que estamos en una situación límite, que quiere decir que en el límite uno se puede seguir arrastrando por el fango durante muchos años. Y el presidente Calderón lo ha definido muy claramente.
El problema es que se ha tratado la crisis de la deuda como una crisis de solvencia y se está provocando un problema de solvencia serio en países que no tendrían por qué tenerlo. Incluyo a España. En lugar de ver que lo que había ocurrido con la implosión del sistema financiero, es verdad que había habido un incremento espectacular del gasto, que había saltado el déficit y la deuda, etcétera, pero que lo que había sobre todo era un problema, un problema de liquidez. Por tanto, equivocando un problema de liquidez con un problema de solvencia, estamos arrastrándonos hasta llegar a los límites de la insolvencia, con un coste enorme desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Verán, podía decirlo esto de varios países europeos. España entra en la crisis, lo repetiré una vez más, entra en la crisis, es decir, llega a 2007 con las siguientes cuentas públicas: menos de 37% de deuda sobre el Producto Bruto. Como decía mi paisano, ¿cómo está tu mujer? Y dice, ¿comparada con quién? Yo la voy a comparar con Alemania, porque si no, no hay punto de referencia. En ese mismo momento, Alemania tenía 87% de deuda sobre el Producto Bruto. O sea, 37 versus 87. Pero España tenía un superávit presupuestario de 2,3 puntos de PIB. Alemania, un déficit de 4 puntos. Por lo tanto, las cuentas públicas, que es lo que de verdad despistó a los líderes políticos de entonces y de ahora, las cuentas públicas eran impecables. Se manejaba la unión monetaria con lo que llamaban el pacto de estabilidad. En Europa, siempre que haya un pacto de estabilidad, es una costumbre muy política. Hay que añadirle una coletilla para que la gente no se ponga nerviosa y de crecimiento. Pero en realidad, un pacto de estabilidad. ¿Cuál era el contenido del pacto? Los países del euro no podían superar el 60% de deuda sobre el Producto Bruto. Si lo superaban, tenían que tener un plan de ajuste para llegar al 60%. Y no podían superar 3% de déficit sobre el Producto Bruto. Y si lo superaban, tenían que tener un plan de ajuste para recuperar el equilibrio presupuestario, el equilibrio, para navegar por debajo del 3% de déficit. Por tanto, España llega a la crisis sobrecumpliendo el pacto de estabilidad, en tanto que Francia, Italia, los países centrales, Alemania, etcétera, no cumplen el pacto de estabilidad. Luego se podría decir, el Estado español era el alumno perfecto del pacto de estabilidad. Pero también era España un buen alumno desde el punto de vista de la convergencia o de la divergencia de las políticas económicas y fiscales de país. Pues va a ser que no. Al mismo tiempo que teníamos un superávit de 2,3% en los presupuestos del Estado, teníamos un déficit de balanza de pago del 10%. Y teníamos un déficit comercial equivalente. El déficit de la balanza comercial y de la balanza de pagos, sobre todo el de la balanza de pagos, no se analiza de manera muy simplista cuando se dice es muy alto. Siempre que es muy alto es preocupante. Pero ¿cuál es la naturaleza de ese déficit? Es decir, ¿qué estaba pasando con la economía española? Con la economía real de España, no con las cuentas públicas. Se estaba endeudando con el exterior hasta el 10% del Producto Bruto. Pero se estaba endeudando porque estaba comprando bienes de equipo y bienes de capital para mejorar su competitividad en la economía abierta. No, por cierto. Se estaba endeudando para un consumo interno, fundamentalmente de ladrillo y de cemento, y no para mejorar la capacidad de competir en una economía abierta. Bueno, el desequilibrio se produce a tal velocidad que hay pocos ejemplos históricos de eso. Estoy hablando de España, podría hablar de Irlanda y de otros, pero en fin, estoy hablando del caso español,
cuando empieza la crisis, cuando implosiona, cuando se ve, empieza un poco antes. En 2008, 2009, en 2010, para 2010, España tenía 11% de déficit sobre el Producto Bruto en las cuentas públicas y la deuda había galopado del 37%, por debajo del 37%, al 60%. Y ahora estamos rozando el 80%, la deuda pública. Por tanto, la economía privada se encierra la financiación externa, se produce una crisis que todos conocen, se desapalanca en parte, pero se desapalanca dramática y traumáticamente, pero las cuentas públicas se disparan. Se disparan por el rescate a la banca. Tampoco es cierto. O sea, mientras que Alemania empleaba 17 o 20 puntos de Producto Bruto, o Francia o Gran Bretaña 20 y tantos puntos de Producto Bruto para rescatar a su sistema financiero, en España no se produce ese fenómeno, porque se considera, en parte con razón, que nuestro sistema financiero estaba menos contaminado que el sistema financiero anglosajón por los derivados, los estructurados y no sé cuánto de esta figura. Incluso las hipotecas, que es lo que es realmente en España es el gran indicador de la inmensa burbuja inmobiliaria especulativa, no eran hipotecas como las de Estados Unidos, que se convertían en un subproducto, en un producto que estructurado Lehman Brothers lo podía vender un cachito de aquí y de allá a un pensionista o al ahorro de un pensionista en Corea del Sur. Eso no ocurría en España. La hipoteca la tenían con el banco, pero el gran coste no fue ese, fue el corte de liquidez, corte de crédito brutal, la caída vertical de la construcción acompañada de la recesión mundial. España no bajó el Producto Bruto en el año 2009 más que en Alemania. La diferencia es que en Alemania, mecanismos particulares alemanes, bien hechos, en Alemania el desempleo llegó a aumentar medio punto y en España pasó del 8,5% teórico, porque habíamos absorbido 6 millones de inmigrantes en 8 años, pasó al 17, al 18, al 20, al 21, al 22, estamos en el 24. Solo la financiación del desempleo, la cobertura de ese coste social, necesita 4 puntos de Producto Bruto. Bueno, así entramos en la crisis. ¿Cómo se está tratando el problema? De manera disparatada. Lo que me alarmó más que nada el otro día, y comprenderán que lo diga yo como político, es que el presidente del Gobierno, recién elegido hace 7 u 8 meses, con mayoría absoluta, se suba a la tribuna del Parlamento. No lo ha hecho con mucha frecuencia. Hasta ahora no ha habido un solo proyecto de ley, todos han sido decretos leyes. Por tanto, hay una alteración del propio funcionamiento regular de la democracia, pero se sube a la tribuna para decir: esto es lo que tenemos que hacer, ninguna de las cosas que le propongo que voy a hacer me gustaría hacerlas, no me gustan estas medidas, pero no tenemos libertad para elegir, dice a los ciudadanos. Entonces, el ejercicio que acabamos de hacer de soberanía para elegirlo con mayoría absoluta, usted reconoce que no sirve. Si usted me dice que no tiene libertad, eso políticamente nunca es verdad. Siempre hay libertad para optar entre un camino y otro, incluso libertad para optar por un camino disparatado. Entonces, en alguna ocasión teníamos algunas discusiones y dice, bueno, la globalización impone una regla que limita el disparate. No, el margen de maniobra que nunca se pierde es el margen de maniobra para el disparate. Lo que se ha limitado es el margen de maniobra para hacer las cosas bien, pero de hacer disparate. Una catedral se construye en 700 años o en 300 años, pero se destruye en 2 horas. Los talibanes tienen buena práctica en hacer estas cosas y los fundamentalistas pueden destruir una obra hecha de siglos en horas. Por tanto, estamos en una situación que de verdad es incomprensible vista desde fuera. Esta mañana, pues hora a hora, me levanto y todos los amigos me dicen, bueno, hay una noticia de alivio.
ese recién aprobado Fondo de Estabilidad Europeo va a tener, digamos, una ficha bancaria controlado indirectamente por el Banco Central Europeo, va a tener capacidad de comprar deuda y, por tanto, de limitar una situación ridícula, que es la situación que también se ha descrito aquí esta mañana, de que España o Italia estén pagando 6,5 puntos, 7 puntos de tasa de interés, por ejemplo, en relación con Inglaterra. Inglaterra tiene un poquito más de déficit que España. Tiene un 15% más de deuda que España. Y el último trimestre su economía ha caído un 0,7 versus un 0,4 de la economía española. Digamos que los dos países están mal, en una mala situación. Gran Bretaña se financia esa deuda al 1%. España está pagando 7%. Dicho en otros términos, lo decía el presidente Calderón, va a tener que pagar 4 puntos de Producto Bruto por la financiación de la deuda. ¿Por qué digo 4 puntos de Producto Bruto? Porque es lo que está pagando por el incremento del desempleo después de la implosión de la crisis. O sea, está pagando por desempleo lo que va a pagar por intereses de la deuda. Y el Banco Central Europeo ni se le ocurre hacer lo que hace el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal, porque hemos visto el grado de insolvencia de Grecia, pero en Estados Unidos algunos de los estados de la Unión están en una situación que podríamos calificar de falta de solvencia seria, estructural, con deuda, déficit, pero se siguen financiando con intereses negativos. Eso quiere decir, que a veces se me interpreta mal, que no haya que hacer un ajuste fiscal. Naturalmente que hay que hacerlo. No se pueden mantener los niveles de déficit en los que estamos. Pero si se confunde el problema de la deuda con un problema de solvencia y se sigue enterrando la posibilidad de la economía de responder y de crecer, se le está aplicando al enfermo sangría tras sangría, y mientras más débil está, más sangre se le saca. Y hay principios que son elementales. El que no crece no paga. Miren, los que son mayores en la sala saben que estamos viviendo un proceso distinto, pero con alguna semejanza a la crisis de la deuda de los años 80 en América Latina. Lo que se llamó la década perdida. En Europa vamos por 4 años y pico, o sea que para completar la década nos quedan unos cuantos por delante, o 5. Pero vamos camino de eso. No se aprende nada. Ni siquiera se aprende aquella advertencia que hizo Eisenhower en el 57. O sea, el único peligro para la democracia americana es la creciente influencia en el proceso de toma de decisiones del complejo industrial militar. Bueno, trasladen complejo industrial militar a lo que hoy de verdad condiciona e influye en el proceso de toma de decisiones de los políticos que deberían representar los intereses generales. No nos asombra ya nada de lo que pasa, porque la implosión del sistema financiero tuvo unas causas. Las causas permanecen, no se han cambiado. Pero ya cada día decimos no. El LIBOR, con la responsabilidad de Barclays y de otros 3 o 4 bancos, ha sido manipulado durante los últimos 8 años. Pues ya no nos impresiona. Pues ya esperamos una multa de 200 millones de euros o de 250 y olvidarnos. Fijaos, pensar que durante 8 años, desde las hipotecas más humildes hasta los contratos más importantes, ligados al LIBOR, han estado manipulados en ese LIBOR más 3 o LIBOR más 4. Y mi pregunta, de verdad mi pregunta es, ¿cuándo los políticos de la democracia representativa van a decidir gobernar en defensa de los intereses generales y tomar las medidas en función de la defensa de los intereses generales? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Grecia está en una situación de insolvencia, sin duda. Llevaba 8 años presentando cuentas, ¿cómo se diría en México?, chuecas, a la Comisión Europea.
para cumplir el pacto de estabilidad. No era verdad. Ningún año presentaron las cuentas de verdad. Y cuando se dio cuenta la Comisión Europea, intentó informarse, averiguar, intervenir. Y el resto de los países europeos del Consejo, la Comisión Europea en la sala de máquinas del día a día, el Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno, pararon a la Comisión para que lo dejara respirar y no sé qué. Ahora les piden cuentas por no haberlo hecho. Pero entonces los pararon. Vamos a ver, los griegos, que son los herederos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, por tanto, los griegos tienen, bueno, un trasfondo civilizatorio importante. Después pasaron por la máquina del Imperio turco durante 400 o 500 años, pues toda esa mezcla. Pero digo, aún así no eran suficientes para montar una ingeniería financiera tan complicada como para poder engañar a los 17 países del euro a la vez. Entonces, ¿qué hicieron? Pues fácil, contrataron a Goldman Sachs para que les hiciera la ingeniería financiera. Y las cuentas que presentaron año tras año eran las cuentas que había hecho Goldman Sachs. Digo, no, si lo contratan para eso, pues que lo hagan, no, ningún problema, ¿no? El presidente Goldman Sachs en ese momento, hoy lo voy a decir aquí, es hoy el presidente del Banco Central Europeo. Por eso a veces me preocupa, digo, los políticos tenemos muchos problemas y merecemos ser muy criticados. Pero cuando oigo cada vez con más frecuencia que los políticos tienen que ser sustituidos por los tecnócratas, digo, o sea, tenemos que llamar a los que nos llevaron a la crisis para que nos saquen de ella. O tenemos que acudir al zorro para que nos cuide el gallinero. Pues no parece que vaya a resultar. Por tanto, estamos en una situación, créanme, absurda. Por eso citaba esta mañana. Esta mañana hay titulares de prensa a 4 columnas, por fin se ha dado un paso con el Fondo de Estabilidad Europea. Al mismo tiempo que esos titulares de prensa, yo estaba recibiendo información un poco más actualizada que la de la prensa, que es de anoche, por lo menos el soporte papel, diciéndome, no es verdad, ya lo han negado. Lo que se está ratificando en los 17 estados del euro no prevé un mecanismo de intervención en la deuda soberana para limitar la galopada especulativa. No es verdad. Ya Alemania se ha opuesto e incluso para autorizar el fondo no se tienen que pronunciar solo los parlamentos europeos, cosa que me parece normal. Se tiene que pronunciar el Tribunal Constitucional alemán, que hasta el 17 de diciembre nos dicen no se sabe si se pronunciará o no. Por tanto, Europa está cometiendo un error en el tratamiento de la crisis del que no va a salir. Y dentro de ese error, España tiene sus propias responsabilidades, digamos, tiene sus propias culpas, porque España ha vivido creciendo al 4%, la economía que en términos europeos es un crecimiento enorme, mientras que Alemania crecía al 1,5%, o Italia al 1,2%, o Francia, con un consumo exagerado que se financiaba con el ahorro externo. Hasta que llegó la crisis, se cortó el ahorro externo, nos quedamos sin financiación y se vino abajo el tinglao, la gran burbuja inmobiliaria que acompañaba a la inmensa burbuja que fue la implosión del sistema financiero global. Y está pagando las consecuencias de eso. Durante estos 10 años a los que se refiere Merkel, hasta la llegada de la crisis, es verdad que España no mejoró, sino que empeoró su productividad. No hizo las reformas estructurales que tenía que haber hecho para prepararse para la economía global. Pero les aseguro que todo el mundo estaba feliz, porque la economía crecía, estábamos construyendo más casas, 40 millones de españoles, que Francia, Alemania y Italia juntos, 200 millones. 40 millones construían el mismo número de casas que estos 3 países. Y todo el mundo feliz, en una galopada disparatada, perdiendo competitividad y dependiendo del ahorro externo. Por tanto, nosotros tenemos que hacer nuestro deber y nuestro ajuste. Ahora, todo el mundo sabe que España no va a pasar a final de año, no va a llegar a bajar su déficit del 8,7 en el que está al 6,3,
lo sabe todo el mundo. Ha subido 3 puntos el IVA. Acaban de subir el IRPF, cualquier renta media alta, 52% de la renta. Ha habido un enorme esfuerzo para subir impuestos y tratar de cerrar el déficit. Mientras más aumenta la presión fiscal en esos términos, más se está cayendo la demanda, más cae la economía y el drama es que hay menos ingresos, con mucha más presión fiscal. Claro, la presión fiscal se concentra en menos gente, pero hay menos ingresos y el déficit, el objetivo de déficit no se va a cumplir. Entonces, la irracionalidad ¿en qué consiste? España tiene que llegar a objetivos de déficit razonable. De hecho, hemos cambiado hasta la Constitución y hay un tratado europeo para que en el 2020 el déficit estructural de todos los firmantes del tratado sea del 0,4%. Digo déficit estructural para precisarlo técnicamente. En el 2020, estamos en el 2012, tenemos 8 puntos y pico de déficit. Pues nada, los talibanes en torno al Banco Central alemán, no digo el europeo, no sé cuánto y tal, creen que tenemos que llegar al 3% el año subsiguiente. Saben que no es verdad, que con esta depresión de la economía tienen que llegar alguna vez a la conclusión de que el que no crece no paga y el que se muere paga menos. Paga menos. Por tanto, tienen que compensar las políticas de ajuste, moderándolas, las necesarias políticas de ajuste, con políticas de estímulo al crecimiento. Así que llevamos muchos años de crisis y veo que lleva 8 meses el actual gobierno, al que le deseo todo lo mejor, incluso que se deje ayudar, que habrá tomado no sé cuántas medidas por decreto ley. Ustedes pueden observar si han sido 100 o las que sean. No hay una sola que estimule la demanda, o que estimule el crecimiento, o que estimule la inversión. Ni una sola. Por tanto, España tiene que hacer sus deberes, pero quiero que comprendan que si hace todo lo que tiene que hacer, y lo hace bien, habrá hecho el 20 o el 30% de la faena. El resto depende de que la política europea cambie de verdad. ¿Puede cambiar? Sí. Por el momento, Alemania, que crecía en base a sus exportaciones al 4% hasta hace un año, este año probablemente va a crecer al 0,7%. Porque ¿a quién le va a exportar si estamos todos tiesos? Si no hay nadie para comprar, ¿a quién le vendes cuando no te compran? Por tanto, ya empieza a haber una cierta revuelta de los industriales alemanes, que naturalmente necesitan crecer. Como el consumo interno en Alemania está muy controlado por una política salarial muy rigurosa en los últimos 13 o 14 años, pues viven de la exportación. Pero qué casualidad que los países de Europa este año y el que viene y el siguiente no van a poder importar. China va a bajar el crecimiento del 10 al 7,5%, por cierto, operación dirigida desde el Estado, que tiene sus consecuencias para todo, ¿verdad, Ricardo? Pero hay una consecuencia que no queremos ver. Va a aumentar su excedente de ahorro al apretar la inversión interna para sus inversiones en el exterior. O sea que van a tener un excedente de capital que ya veremos qué hacen con él. Van a disminuir la tasa de crecimiento, por tanto la de importaciones, para todos, también las de Europa. Y Estados Unidos está navegando en medio de la crisis y asustado por la repercusión de Europa. Esta sí que es una consecuencia de la globalización. Estuve hace 1 año y medio en una reunión en Argentina con esta crisis europea que no cesa, y es verdad que la mayoría de los reunidos, muchos de ellos industriales argentinos, algunos de ellos partidarios de la sustitución de importaciones todavía hoy, y estas cosas, pues decían, hombre, Europa, los europeos que tantas veces nos han dado lecciones de cómo enfrentar una crisis financiera, no sé cuánto y tal, y ahora no saben qué hacer. Había una medio diversión, medio burla de cómo es que estos no saben salir de esto y tal, cosa que entendí muy bien. Y le dije, me van a perdonar. Yo comprendo que estén contentos porque no sepan por dónde salir los dirigentes políticos europeos, que siempre han sido los maestrillos que han dado lecciones de cómo resolver los problemas en América Latina y en otras partes del mundo. Pero le ruego que concentren su alegría
en el tiempo que dura un orgasmo. Porque cuando se les pase el orgasmito, verán que Europa sigue siendo todavía el 30 o el 32% del comercio mundial. Por tanto, si entra en recesión la economía europea, ¿qué le vamos a hacer? Todas las cifras que ha dado Ricardo son las que son. Hay una excepción que no ha dado, pero no porque no la sepa, sino porque no tocaba darla, es que en lo único en que se mantiene una hegemonía de ese área occidental desarrollada de la que hablábamos hace unos años como los responsables del 70% del Producto Bruto Mundial, son en los flujos de capital y en el sistema financiero mundial. El 80 y algo por ciento de los flujos de capital siguen pasando por las plazas de ese occidente desarrollado que ya no es responsable siquiera del 50% de la riqueza real del Producto Bruto Mundial. Esta es la situación. Y es lamentable decir que no veo la respuesta de Europa, que no la veo, ni la inmediata ni la mediata, que hay que federalizar el gobierno de la Unión, sin duda. Europa se encuentra, final de la intervención, en una encrucijada. O da pasos hacia la federalización que incluyan una política económica y fiscal que acompañe a la política monetaria para el área, por lo menos, del euro, y que preserve el mercado interior sin frontera. Es decir, o hace esa operación o deshace lo que ha hecho. Va a ser una cosa u otra. La gente habla del coste del no euro. Incluso he oído al gobierno español durante estos meses decir: España es muy grande para que la Unión Europea la deje caer poniendo en riesgo al conjunto del euro. Qué poca memoria histórica. Europa ha hecho 2 guerras mundiales en el siglo XX. La Unión Soviética se cayó en año y medio. Y el Imperio Austrohúngaro, en cuanto estalló la Primera Guerra Mundial. Y no estoy hablando de escenarios dramáticos. Es decir, no, nadie se va a atrever a dar un paso atrás en el euro. Pero, por favor, claro que van a ser lo más lentos, ni iba a decir prudentes, porque ahora oigo hablar todos los días de prudencia, y me acuerdo de San Agustín, que decía que la prudencia era una virtud que debía atribuirse a la acción, no a la inacción. No es prudente el que no hace cosas, sino el que las hace con sentido. Bueno, pues el tercero de los caminos, escenario número 1, avanzar decididamente a lo que llamamos una unión política, que es en el primer paso unión económica y fiscal. Escenario número 2, deshacer parte del camino andado. Escenario número 3, que es en el que estamos, arrastrarse por el fango sin tomar decisiones. Y así nos va, afectando a los europeos y a todos los presentes. Gracias.